Buen día, profesora, buen día, compañeros. En esta oportunidad a mis compañeras y a mí nos tocó exponer sobre la entrevista en niños y adolescentes. Siguiente. Siguiente. Muy bien. Dos tipos de entrevista. Existen dos tipos fundamentales de entrevista, los cuales son la entrevista no directiva y la entrevista directiva. Muy bien. La entrevista no directiva es aquella que le da total control al entrevistado sobre el curso de la entrevista. En este tipo no se utilizan no se utilizan las preguntas que tengan respuesta de sí o no o de opción múltiple, sino se utilizan las preguntas que tengan respuesta más amplia. La entrevista directiva. La entrevista directiva es aquella que limita al entrevistado a un tema específico, usualmente elegido por el entrevistador. Muy bien, las preguntas abiertas. La mayoría de las preguntas que realizan los entrevistadores son abiertas, ya que permiten una mejor libertad de expresión. Ahora, las preguntas cerradas también son importantes, ya que nos permiten extraer información que no se pudo en la primera etapa, usualmente no directiva. Al hacer una entrevista, combinar los dos estilos. Si bien es cierto que los dos tipos de entrevistas son importantes, es importante saber que es mejor utilizar el estilo no directivo abierto en las primeras etapas de la entrevista, ya que se puede estar la información más amplia y tener más confianza. Ya después se puede utilizar la entrevista directiva cerrada para poder extraer información más precisa. Siguiente. Muy bien. Las aclaraciones y expresiones de aliento. Mientras la entrevista va transcurriendo y se va escuchando la problemática, en algún momento el entrevistado se va a desviar, va a perder el impulso o simplemente va a esperar orientación. Ahí es cuando el entrevistador debe redirigir la entrevista dando expresiones ya sea verbales o no verbales, como por ejemplo, una de estas expresiones no verbales puede ser sonreír o asentir con la cabeza para indicar que la entrevista está yendo bien. Siguiente. Muy bien. Las transiciones. Es recomendable que una entrevista fluya con otra naturalidad, sobre todo cuando se va a cambiar de un tema al otro. Ahí es cuando el entrevistador tiene que utilizar puentes o transiciones. Teniendo esto en cuenta, se tiene que saber que se tiene que seguir el curso que está siguiendo el entrevistado para así darle la sensación de participación, alentándolo a dar información importante. Siguiente. Muy bien. Explorar la información. En el transcurso de la entrevista, al ir escuchando el porqué de la evaluación, en algún momento las respuestas del entrevistado van a disminuir. Ahí es cuando el entrevistador debe asegurarse de que todos los temas de importancia hayan sido tratados. Ahí es cuando se pregunta si hay algún otro problema en algún otro ámbito y de no ser este el caso, ya se puede centrar en la problemática ya encontrada. Siguiente. Muy bien. Otras sugerencias para la entrevista. El entrevistador debe tener cuidado que la pregunta formulada no sugiera la respuesta. Otra cosa, el entrevistador debe formular preguntas breves, ya que de lo contrario puede confundir la entrevista y perder el tiempo. Otra cosa es que el entrevistador no debe hacer preguntas dobles, ya que de esa manera se puede solo centrar en la mitad de una pregunta, probablemente haciéndole olvidar al entrevistador lo que de verdad quería saber. Y otra cosa, por último, es que el entrevistador debe promover la precisión. Por ejemplo, cuando el entrevistado da una respuesta vaga, el entrevistador debe pedir ya sea fechas, números o cifras para que la información sea totalmente explícita y sea importante. Le doy el pase a mi compañero Lucero. Partes de la entrevista inicial. Las entrevistas se dividen en distintas partes y esto va a variar de acuerdo al entrevistador y el paciente. Sin embargo, el efecto siempre es el mismo, el cual es el obtener un encuentro completo, ir viendo los problemas y el potencial del paciente. Estos aspectos se basan en el padecimiento actual, los antecedentes personales, familiares, sociales. En algunas ocasiones vamos a tratar temas delicados en la vida de los niños y adolescentes y por eso es necesario que al principio de cada evaluación nosotros hagamos explícitas las reglas de confidencialidad. Por otro lado, tenemos el tiempo libre y uso de la tecnología, la historia médica, la historia familiar, la evaluación del estado mental. Estas evaluaciones, la mayoría suele incluir la actividad motriz, el lenguaje, el habla, entre otros. Siguiente, por favor. La estructura de la primera entrevista con el paciente joven. Siguiente. Disposición de la primera entrevista.
Para mejorar el primer contacto va a ser necesario que nosotros tengamos una preparación adecuada y para eso vamos a tener que revisar distintos aspectos de la evaluación anticipadamente. Y al mismo tiempo es necesario ir comunicándole algunos conceptos a los padres y al paciente y recomendarles el lenguaje adecuado y las frases apropiadas que pueden utilizar ellos con sus hijos. Siguiente, por favor. El primer contacto. Aquí nos preguntamos cómo debe ser la primera entrevista. Y es que en realidad el clínico va a ser el que elija el estilo que va a emplear en base a lo que sabe del paciente a través de las fuentes por el cual se ha comunicado con él. Nos preguntamos si las entrevistas deben ser estructuradas, no estructuradas o semiestructuradas. Y es que en realidad no se debe de seguir un plan rígido porque aquí lo importante es primero establecer una alianza terapéutica positiva entre el paciente y la familia. Si bien es cierto, las entrevistas estructuradas o semiestructuradas nos garantizan abordar todos los aspectos con respecto a la salud mental, pero no son eficaces para generar emociones. Y como regla general en este primer encuentro, se recomienda dividir la primera entrevista en dos partes. La primera, que es donde vamos a tener un encuentro con el padre y el niño, y en la segunda parte se le pide al padre que se retire y así quedarnos solo con el niño. En caso de tratarse de un adolescente, en la mayoría de veces es mejor tratar primero con el paciente. Siguiente, por favor. El establecimiento del reporte. Una evaluación inicial tiene 3 componentes que se desarrollan al mismo tiempo. La primera tarea del clínico aquí va a ser establecer la relación de trabajo con el paciente, es decir, establecer una alianza terapéutica. Al recabar información va a ser importante tener en cuenta los distintos temas de intereses para el niño y el adolescente, porque eso nos va a ayudar en el desarrollo del reporte. Y en caso sea necesario, una intervención terapéutica. Para construir esta relación de confianza, va a ser muy importante también la capacidad que tiene el clínico para hacer sentir cómodo y relajado a su paciente. Siguiente, por favor. Estilo de entrevista. Aquí se trabaja con niños pequeños, preadolescentes y adolescentes. Las circunstancias van a influir en los recuerdos de los niños pequeños, y es que la mayoría de ellos van a responder siempre pensando en lo que quiere oír el adulto. Entonces aquí el clínico tiene que ir formulando preguntas para que el niño responda de manera espontánea y en lo general con la verdad. En el caso de los preadolescentes, ellos suelen expresar sus sentimientos y describir los conflictos a través de las situaciones del juego. Por ejemplo, si tratamos con un niño tímido, va a ser necesario el ánimo para que ellos participen activamente en la entrevista. En el caso de los adolescentes, ellos son quienes la mayoría de veces están con esa disposición y suelen responder a las preguntas de manera directa. A continuación, le doy pase a mi compañera Kate. Confidencialidad y seguridad. En muchos de los casos es muy importante hablar sobre este tema con los niños menores de 7 años y los adolescentes, ya que ellos deben estar informados que toda la información que ellos nos están brindando será con total confidencialidad y no serán divulgados hacia otras personas, pero sin embargo deben tener en cuenta que en casos que se esté presenciando situaciones que dañen a su salud o a su bienestar del adolescente o niño, este tipo de información debe decirse a los padres. Siguiente diapositiva, por favor. La entrevista con juego. Fundamentos con materiales. Este es muy utilizado por el entrevistador ya que permite crear una especie de puente natural de comunicación entre niño y adulto. Los materiales de juego permiten que los niños muestren su conducta conforme a la realidad que ellos viven. También es necesario contar con materiales para que así el niño pueda expresarse y mejore su participación durante la entrevista. Conducir la entrevista de juego. Acá se invita al niño a explorar los materiales mediante
a explorar los materiales y conforme el niño va a verbalizar las acciones o ideas relacionadas con los materiales, es importante hacerle preguntas como, por ejemplo, ¿qué nombre le pondremos? ¿Qué podríamos hacer con este? ¿O qué cambios le daríamos a este tipo? Siguiente diapositiva, por favor. Estrategias de participación interactivas. En las entrevistas se utilizan diferentes estrategias, como por ejemplo la participación. Esta estrategia es utilizada por el entrevistador porque permite crear una especie de relación interactiva y respetuosa entre el entrevistador y el entrevistado. La exploración busca obtener una información sobre los aspectos tanto positivos como negativos del niño y de su familia, en relación con su conducta o problemas que el niño esté presentando. Continuidad o profundización. Acá ayuda el clínico para que amplíe el juego de la temática y así tener un mejor diálogo y obtener una información adicional sobre la conducta del niño. Recordar en el juego. Acá viene la interpretación o reconocer la repetición de las conductas que el niño o el adolescente muestra durante la entrevista. La interpretación debe ser redactada de una manera breve y esto debe ser informado durante el avance de todas las terapias. El establecimiento de límites. El clínico debe dar a conocer los límites o reglas, como por ejemplo que está prohibido dañar los juguetes o golpear al entrevistador. Siguiente diapositiva, por favor. Introducción al desarrollo. Siguiente. Infancia temprana del nacimiento al primer año. Aspectos del desarrollo. Fisiología. Acá es una de las primeras tareas donde se intenta cambiar la regulación parental como por ejemplo la alimentación o el sueño con la autorregulación. Temperamento. Son las características innatas que matizan el carácter del individuo, en este caso del niño o del adolescente. También el temperamento son los cambios de ánimo del entrevistado. Conducta motriz. La primera conducta motriz se presenta antes del nacimiento, siendo importante para su supervivencia. Acá influye mucho los padres en el desarrollo de su conducta de los niños. Conducta efectiva. Desde la octava semana, desde la octava semana en adelante, el bebé comienza a mostrar diversas conductas, como por ejemplo balbuceos o sonrisas. Siguiente. Comunicación. Los bebés muestran diferentes estímulos con el cual ellos se están comunicando con sus padres. Acá también presentan síntomas, que son algunas características que empiezan a aparecer durante el primer año de vida en etapas posteriores al desarrollo, como por ejemplo baja estatura, peso inadecuado y también problemas de alimentación. Siguiente diapositiva, por favor. Diagnósticos del DSM-5 que se pueden encontrar en esta etapa. Los diagnósticos que más frecuentan en la etapa de la infancia o adolescencia son la discapacidad intelectual, que está relacionada con el síndrome de Down, trastornos de rumiación y trastornos de evitación o fracaso de la ingesta, que está relacionado con el crecimiento del niño. Siguiente. Del primero al tercer año de vida. Obtención de información. Acá es muy complicado obtener información por parte del niño, ya que no se puede obtener una información confiable. La información debe estar brindada por parte de sus padres y se recomienda realizar varias sesiones. Siguiente, por favor. Síntomas. Los síntomas que se observan en los bebés pueden presentarse unos años después y estos pueden ser, por ejemplo, la afasia, que es la pérdida de la expresión tanto hablada como escrita, la conciencia alterada, que es la incapacidad de mantener la atención, llanto excesivo, interacciones sociales inadecuadas, mala conducta, por ejemplo, los berrinches o las mentiras, y también se muestra timidez extrema, retraso en el lenguaje. Ahora le doy pase a mi compañera Yesenia.
Edad preescolar, 3 años. Aspectos del desarrollo. Aquí los niños se dan cuenta de que existen personas diferentes a sus padres y comienzan a interactuar con ellos, se interesan por el juego y se notan diferencias entre sexos, pues las niñas tienen preferencia por jugar con muñecas o a la cocinita, mientras que los niños se inclinan por jugar en lugares más abiertos como parques o campos. Hay un uso correcto del lenguaje, pues son capaces de decir frases que tienen sentido, que son lógicas y que gramaticalmente son correctas, pero tienen poco desarrollo del juicio y al finalizar esta etapa adoptan valores morales. Siguiente. Obtención de información. Aquí es importante que el entrevistador observe el lenguaje facial y corporal, porque a esta edad a los infantes todavía les puede costar un poco decir con palabras aquellos sentimientos que están experimentando. Debe haber una conversación previa a la entrevista que genere confianza, en la que le pregunten cosas como, por ejemplo, qué edad tiene, quiénes son sus amigos, en dónde vive, y las preguntas que se hagan a lo largo de las sesiones deben ser a través de dinámicas. Por ejemplo, mientras se cuenta un cuento, mientras están dibujando, y también puede haber interacción directa con el niño, que es observar cómo es su conducta cuando se relaciona con otros niños u otros adultos. Siguiente. Síntomas. Algunos de los síntomas que se presentan en esta etapa es ansiedad por separarse de los padres, problemas de eliminación o quejas genitales, celos extremos por un nuevo hermano, pocos o ningún amigo, impulsividad, inatención, falta de regulación de los estados de ánimo y múltiples temores. Siguiente. Los diagnósticos del DSM-5 son trastornos de comunicación, de movimientos estereotipados, o de oposicionista desafiante, pica, fobia específica u otros trastornos de ansiedad, trastornos del sueño y abuso que puede ser físico, sexual o negligencia. Siguiente. Edad escolar de 6 a 12 años, aspecto del desarrollo. En esta etapa tienen preferencia por juntarse con compañeros de su mismo sexo y le dan más importancia a las relaciones sociales, pues aquí es donde conocen a sus primeros amigos. Hay los primeros signos de intimidación y de acoso, hay dominio y competición. Su foco de atención está fuera del núcleo familiar, pues ahora está plasmado en su escuela. Tienen nuevas figuras de autoridad como sus maestros, entrenadores, auxiliares y desarrollan la capacidad de retener información y de manipularla. Siguiente. Obtención de información. Aquí es importante todavía hablar previamente con los padres y los maestros, pues estos van a brindar datos que van a ser útiles durante las sesiones. Se debe introducir el juego y no debe haber una excesiva cordialidad, porque el niño va a perder el sentido de relación, de complementariedad que existe entre él y su psicólogo. Se deben conocer las fantasías a través de preguntas, como por ejemplo plantearle, si tuvieras que pedir 3 deseos, ¿cuáles serían? Y en caso de manifestar agresión o profunda tristeza, hay métodos para lidiar con ello, como por ejemplo hacerle saber que hay otros niños que están pasando por lo mismo, o preguntarle cosas como ¿qué prefieres? ¿Ir a la escuela o quedarte a ver televisión en casa? Siguiente. Síntomas. Ausencia del habla en situaciones sociales específicas, ansiedad, practicar o ser practicar o ser objeto de acoso o intimidación, depresión, hiperactividad, impulsividad, problemas de aprendizaje, pesadillas e incluso consumo de sustancias. Siguiente. Los diagnósticos del DSM-5 a esta edad puede ser trastorno de ansiedad, trastorno de déficit de atención, del espectro autista, obsesivo compulsivo, enuresis, encopresis o sonambulismo. Siguiente. Adolescencia temprana, desde los 12 hasta los 15 años. Aspectos del desarrollo. Aquí se dan los primeros pasos hacia la comprensión de la orientación sexual. Hay cercanía con el sexo opuesto, desarrollan el sentido de pertenencia, pues por primera vez crean grupos de amigos con los que salen de fiesta o salen al cine. Hay un crecimiento repentino en sus cuerpos y más o menos a los 15 años el intelecto llega casi al nivel de un adulto. Siguiente. Obtención de información. Aquí la posición del psicólogo y del paciente debe ser casi
de igualdad. Se debe entablar confianza y se debe hablar sobre la confidencialidad y sus límites para que el paciente pueda tener la seguridad de que todos los datos que proporciona en consulta no van a ser difundidos y debe haber cordialidad e interés. Siguiente. Síntomas. Apego por lo que está de moda. Pueden ser operaciones, dietas, ropa, ansiedad en quienes presentan pubertad tardía, impulsividad, soledad, depresión, pensamientos suicidas, agresión abierta, poca asistencia a la escuela por dedicarse a otras cosas, rebeldía contra la autoridad que incluye el robo, quejas somáticas, entre otras. Siguiente. Los diagnósticos del DSM-5 que pueden aparecer a este dato más adelante son trastorno de depresión mayor, de depresión persistente, bipolares, dismórfico corporal, disforia de género, trastorno del ritmo circadiano, de trastornos relacionados con sustancias o de alimentación. Siguiente. Adolescencia tardía que se da desde los 15 hasta los 21 años. Aspectos del desarrollo. Aquí los jóvenes asumen muchas más responsabilidades y puntos de vista propios. Las citas románticas comienzan más o menos alrededor de los 15 años y la actividad sexual es normal más o menos a los 20 años, pues a esta edad comienzan a tener una vida sexual activa. El desarrollo del amor se da de una manera más madura, mejora el juicio y por fin se da por completo la conciencia de la orientación sexual. Siguiente, obtención de la información. Aquí los jóvenes ya asisten a consulta por sí solos y los materiales que se usan con ellos son mayormente empleados también con adultos. Siguiente. Los síntomas, preocupaciones por la masturbación, síntomas de apetito, estado de ánimo, ansiedad, psicóticos por el consumo de sustancias. Siguiente. Y los diagnósticos que se pueden presentar son todos los principales y la mayoría de trastornos de personalidad. Gracias.